Buenos días, ¿cómo estás? Pues seguimos en esta lectura. Ahora el autor tiene un acercamiento más hacia lo que implicaría una experiencia de algo esencial y de algo construido por la mente, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la persona que le está preguntando cosas en la dinámica del libro es como una entrevista, eh, refiere que pues percibió un árbol de manera distinta en función a lo que a mí me han ido platicando, que lo sintió vivo, ¿no? Entonces, sí creo que, y de ahí sustraje una idea, que la hora es energía viva, ¿no? Y en algunas experiencias que he tenido, pues me he dado cuenta que cuando tú estás expuesto fuera de tu mente, empiezas a percibir cosas de manera distinta, que se mueven, ¿no? O sea, y básicamente eso es abrirte a, a percibir las cosas desde la esencia misma de ellas. Se sienten, o sea, la percepción no es una operación lógico-lingüística, sino que la percepción es mucho más cercana al fenómeno, o sea, es prelingüístico, es sin palabras, o sea, no puedes describir en ese instante la cosa porque la cosa la estás conociendo, pero desde lo que es y no desde una construcción mental. Entonces, esto se siente, ¿no? Ya los constructos mentales, pues básicamente son objetos lógicos, los construimos. Y entonces podemos ir por el mundo así diciendo, ah, eso es un vaso, o literalmente, pues no sé cómo explicarlo, o sea, sentir el vaso, saber que tiene, pues, energía, es energía más que tiene, ¿no? Y conociendo pues las cosas desde esa dimensión, desde la esencia, pues tu interacción con las cosas empieza a ser distinta, ¿no? Y evidentemente eso, si tú estás reconociendo la esencia en lo externo, pues de alguna manera también empieza a ser algo que comiences a hacer hacia ti mismo, ¿no? Entonces, hay una diferencia en la experiencia que puedes tener, que es justamente eso, sentir o razonar slash conocer, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve razonar algo que no tiene vida, ¿no? O sea, solo va a ser una ideación mía de mi ego y voy a dejar de contemplar toda la armonía que existe en torno a esa cosa o criatura conmigo, entendiendo las cosas desde una dimensión en la que todo literalmente es energía, o yo separado de las cosas, razonando cosas que no tienen sentido más que para quien configura la realidad, ¿no? El autor pone aquí, matan el espíritu que vive en cada criatura y cosa, que las construcciones lógico-lingüísticas, ¿no? O sea, aquí puede caber el ejemplo de una, me parece que es una obra de arte en donde sale una pipa y pone esto no es una pipa. Y pues sí, ¿no? O sea, un símbolo no es la cosa en sí. A veces entender eso pues es raro porque pues nos enseñan justamente a entender la realidad a partir de símbolos, ¿no? Em, Letras, dibujitos, etcétera, que poco a poco van abstrayendo pues la, ¿cómo plantearlo? La realidad entendible hacia la mente de algo que es. Pero si nosotros reducimos nuestro entendimiento de la experiencia que tenemos como seres vivos en función a estos símbolos, pues nos estamos alejando realmente de las cosas que son esencia, ¿no?
Entonces, conocer, razonar, es muy distinto a vivir las cosas. O sea, yo puedo entender algo, ¿no? Leer algo y decir, wow. Pero de eso a hacerlo, a vivirlo, experimentarlo, hay bastantes cosas que me separan de eso, ¿no? Este, sería como, como la frase, ¿no? De lo dicho al hecho hay un gran trecho. O sea, tú puedes decir lo que sea, pero pues hasta que no tomas esa experiencia, pues realmente no vas a estar viviendo la experiencia, ¿no? Acá pongo, siempre que es capaz de observar su mente, deja de estar atrapado en ella, ¿no? Esto, pues bueno, entendiendo que pues nosotros mismos somos una construcción lingüística de nosotros mismos, pues al observarnos y al sentirnos, podemos conocernos. De nada sirve realmente el conocer nuestra psicología histórica. O sea, la mente va a ver la forma de eh, redefinirse en un ego en función a estas cosas que podrías estar rascando en terapia psicológica, ¿no? Y que está bien porque puede servirte para hacer una higiene en tu ego, ¿no? O sea, estar limpiando las configuraciones de tu mente poco a poco y tal. Por eso te sigue manteniendo en la dimensionalidad mental, ¿no? En donde es altamente probable que tú sigas repitiendo patrones, quizá no en esa operación lógica que revisaste, pero sí en otras que están asociadas. O sea, la mente es una red polisemántica de asociaciones. Esto quiere decir que una cosa puede significar algo, puedes jugar con el sentido de eso en terapia, pero si no está resuelto el núcleo semántico, todas las asociaciones restantes o existentes pues van a tener los mismos valores que pues en el núcleo existe. Entonces, esto quiere decir que podrás haber resuelto cognitivamente, conductual, una situación que quizá no te es favorable, pero esa misma energía se va a estar perpetuando en ciclos conductuales porque no está resuelto la raíz semántica, o sea, la raíz del significado de algo, ¿no? Ese es otro trip, pero pues también hay que conocer el cómo funciona la mente en función a sus operaciones lógico, este, lingüísticas, ¿no? Ya el hacerlo, pues bueno, te permite hacer una limpieza en tus programaciones, pero pues esto que plantea el autor implicaría salir de eso y empezar a experimentar la vida dejando atrás todo eso que construimos, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo lo haces esto? Pues justo estando atento a cada instante en el cual tú sientes algo, pues seguramente va a estar derivado de una idea, ¿no? Entonces hay que revisar las ideas y entender cuál es el contenido de mi mente, ¿no? O sea, y la percepción que yo tengo de las cosas, la emoción que va rigiendo, pues la gran parte de mi día, si quieres, ¿no? O mi vida. Entonces, de ahí pues yo puedo empezar a trabajar literalmente hacia dónde yo quiero dirigir pues mi experiencia del ego, ¿no? En primera instancia. Ya después que yo empiezo a observar esto, pues esto me va a hacer capaz de estar en el ahora, o sea, presente, como acá lo plantea como una presencia testigo. O sea, estoy experimentando, ¿no? En función a esta interfaz que soy, que es un ego, pero estando de testigo de lo que está sucediendo. Y entonces ahí sí hacer operaciones lógico-lingüísticas que me vayan reconfigurando, o sea,
más bien recreando, ¿no? Estoy en un proceso presente creativo de mí mismo. Entonces no se trata de juzgar o analizar, solo observar y en función a eso, pues decidir cuál va a ser la respuesta o caer en la reacción, pero al menos ya viste tu ciclo, ¿no? O sea, como tú estás reaccionando, veámoslo así como diferencia, ¿no? O sea, reaccionar sería algo automático, responder sería algo más proactivo, presente, creativo, ¿no? Entonces, justo plantea que hay un flujo en donde pues va a venir un pensamiento en función a algo, ¿no? Que estás experimentando, que usualmente es como lo planteamos en un inicio, ¿no? O sea, una abstracción de lo que es, que automáticamente dispara ciertas reacciones en función a pues, una emoción. O sea, y a veces es un arco reflejo, o sea, pasa el pensamiento, pum, se detona una emoción y pum, se reacciona, ¿no? Entonces, acá pongo, la mente presenta continuamente ideaciones basadas en los referentes contextuales para modular al ego. Entonces, todo el tiempo, aunque yo esté así sin pensar, mi mente me va a arrojar algo random, así aleatorio, que pues de alguna manera regule lo que yo soy, ¿no? Así. Entonces, en esos rollos que podría yo contemplarlo como una asociación libre, o sea, la mente va pues, a proyectarme cosas, ¿no? Entonces esas cosas van a tender a llevarme por el ciclo, ¿cómo plantearlo? Va a ser como el tipo de polaridad de idea que rige en mi mente, ¿no? O sea, podré estar tranquilo y de repente me llegan así ideaciones que me llenen de miedo o de angustias o preocupaciones o algo, ¿no? Entonces ahí lo que puedes hacer es solo observar y no reaccionar, ¿no? Como que entenderte, visualizar eso que se está proyectando y conscientemente tratar de justamente cambiar el contenido o el valor, el significado de eso que estás percibiendo, ¿no? Para poder reconfigurar el sentido de la idea, ¿no? Acá, pues también existe algo curioso que hasta hice un esquema que le pongo el umbral de la observación. Entonces, digamos que alguien que no ha practicado su observación presente, pues existirá justo un umbral, ¿no? Entre lo que es inconsciente y lo que es consciente. Entonces, si yo en mi conciencia, que la conciencia sería el acto de estar presente, pues no la he trabajado, ese umbral va a decrecer, ¿no? Siendo que cualquier estímulo que cruce cierta carga energética va a caer en respuestas automáticas inconscientes, ¿no? O sea automáticas, así. Pero yo al ejercer la observación presente voy aumentando mi umbral de conciencia al grado de que pues mis operaciones inconscientes automáticas vayan siendo menores. Entonces de esta manera voy reduciendo los patrones de reacción conductual automáticos, ¿no? Esto no quiere decir que dejes de pensar o que dejes de tener las ventajas de la mente, pero al menos siendo un testigo presente de tu experiencia, pues vas a tú poder regular qué reacciones quieres tener o no conscientemente de la posibilidad o abanico de opciones que tienes almacenadas de manera automática. ¿Me explico? Entonces, la conciencia permeará aspectos de la mente utilizándolos como herramienta en esta conciencia automatizable, ¿no?
es bastante interesante lo que implica la mente, ¿no? O sea, pero necesitas justamente tu ser presente para dominar el cómo las operaciones con, pues sí, constructas, lingüísticas, las puedes llevar hacia el presente y que en función a eso tú crees tu experiencia de vida. Pues nada, cualquier cosa, pues ya sabes, deja tus comments, este, aporta lo que pues te nazca y con gusto lo recibimos y compartimos con el resto de la gente. Que tengas un excelente día.